Vamos a estudiar un poco esta noche acerca siempre de recuerden que estamos estudiando la carta de Tito, la carta de Pablo a Tito. Si usted sabe conmigo a Tito, ¿ven? Tito 2. Vamos a estudiar esta noche, si lo permite, del versículo 6 al versículo 10, pero quiero que comencemos leyendo desde el 2:1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el lugar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 6 dice: asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo aspecto. Oramos. Padre, te damos las gracias porque nos permites reunirnos una vez más esta noche delante de ti, en tu casa, que se vuelve tu casa, amado Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú ayudándome. Señor, te pido que seas tú ayudándome. Te pedimos que la palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes. Es el propósito de la carta, amado Padre, el entender que la información es necesaria, pero también las vidas piadosas son esenciales. Yo ruego por la mente de mis hermanos, los corazones, y que en todo momento, Señor, seas tú acá, a pesar, Señor, del estorbo humano, amado Dios. En Cristo Jesús te lo pido, amén y amén. Encuentro más social, hermano. Vamos a hablar un poco, mi amado hermano, esta noche acerca de esta sección de la carta de Tito, la carta de Pablo a Tito como tal. La pregunta que vamos a estar respondiendo esta noche, si Dios así lo permite, es: ¿por qué es importante que los jóvenes y siervos vivan a la luz de las características particulares que Pablo estaba proporcionando en esta carta? Y lo que podemos a grandes rasgos notar, o la respuesta la obtenemos obviamente de las escrituras, de este mismo texto, es para que podamos demostrar a los adversarios que los adversarios pueden ser avergonzados y refutados, y para que la doctrina de Dios pueda ser adornada por las vidas transformadas conforme a la piedad. Es por eso el título de la predicación, la importancia de una vida piadosa. Pablo entendía que era necesario que la iglesia que se estaba ordenando viviera de manera piadosa. Era esencial que se estuviera viviendo de esta manera. Y quizás quisiera dar un poco de trasfondo acerca de la carta antes de poder entrar de lleno al texto. Como hemos venido viendo, la carta, mi amado hermano, se dirige de Pablo para Tito, ¿verdad? En medio de una ciudad de Creta, la cual tiene fama de estar llena de mentirosos. Por eso es importante, cuando nosotros estudiamos las escrituras, es importante que podamos ver el trasfondo o lo que estaba sucediendo en el lugar, para que no digamos por qué Pablo está dando esta información, o por qué Pablo está diciendo esto, si en nuestro contexto en estos días no cuadra mucho. Pero
La carta se estaba desarrollando de esta manera. De hecho, si usted recuerda, en el capítulo 1, versículo 10 y 12, el apóstol Pablo sentencia sin tapujos la calidad de falsos maestros que acechaban la iglesia. Él dice, en este caso, que son judaizantes, que poco a poco querían enseñar algo que no era el evangelio, o que querían enseñar, o querían añadir al evangelio, lo que sus prácticas o las prácticas que ellos creían una vez se habían pedido al Señor, o estaban corrompiendo, querían corromper la iglesia que ya estaba establecida o que se estaba estableciendo, o que Tito tenía como misión ordenar. Entonces Pablo directamente, si usted recuerda, ordena a Tito a que pueda, valga la redundancia, ordenar la iglesia. Le pide que instituya ancianos. Los ancianos son pastores, debían ser puestos por las consideraciones, no debían ser puestos, perdón, por las consideraciones que Tito tenía en mente. Y aunque debemos entender que Tito había aprendido a los pies de Pablo, es muy posible que las consideraciones para poner ancianos de Tito no fueran tan descabellados o tan alejados de las escrituras. Sin embargo, el punto es que Pablo determina, o el Señor a través de Pablo determina la manera en que los ancianos deben ser puestos. Si usted recuerda, fui yo quien hablé acerca de las características de los ancianos, y eran características de Dios dadas a Pablo, y de Pablo transmitidas a Tito, y de Tito transmitidas a esta congregación. Esos ancianos deben ser de esta manera, para que la iglesia también pueda caminar con estas características como tal. Entonces, en primera instancia entendemos, siempre como parte del trasfondo, que el Señor es quien determina la manera en que nosotros debemos vivir. Es el Señor quien determina la manera en cómo los ancianos iban a ser establecidos. Debían ser líderes conforme al corazón de Dios, para que estos líderes pudieran traspasar estas enseñanzas a la congregación como tal. Debían entender que era necesario vivir vidas piadosas, porque no solamente se trata, mi amado hermano, de la información que nosotros podamos tener en nuestras mentes, sino también de la manera en cómo llevamos esta información, es decir, la sana doctrina, y ponerla en práctica como tal. Entonces, entendemos en el contexto que se está dando este texto que vamos a estudiar esta noche, que es del 6 al 10, hermano Carlos expuso del 1 al 5, entendemos que este capítulo, si bien es cierto, es un poco práctico, tiene información que nos interesa obviamente acerca de lo que el Señor quiere decirnos, nos ayuda a entender cómo debe verse entonces la vida que ha sido transformada conforme a la sana doctrina. Y yo le hago la pregunta a usted: ¿cómo cree usted que debe verse la vida que ha sido transformada por la sana doctrina, por la sana enseñanza? Y es una pregunta que le va a quedar a usted. Entonces, en esta sección nosotros encontramos del capítulo 1 al capítulo 10 cinco grupos, a los cuales Pablo, el apóstol Pablo, está diciéndole a Tito, ordena la manera en que estas personas, o en la cual estas personas deben vivir. Hay 5 grupos, se los menciono rápidamente. Están los ancianos centrados en edad. Aquí la palabra ancianos tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la posición en la iglesia o la posición que Tito estaba estableciendo o iba a establecer en esa misma iglesia como tal. Pero hay un mandato a los ancianos y les dice que los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. De igual manera encontramos la exhortación para las ancianas también entradas en edad. Dice que deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, y que deben enseñar lo bueno. Eso es para los ancianos. Pero también hay un grupo que son las jóvenes que están ahí. Las jóvenes, hace referencia a jóvenes casadas, porque obviamente es lo que el texto dice. Dice que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En esta parte, del versículo 1 al versículo 5, encontramos la primera razón por la cual se debe enseñar conforme a la sana doctrina. Se debe enseñar conforme a la sana doctrina, y las vidas piadosas, es esencial que estemos viviendo vidas piadosas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No crea que
blasfemar en contra del Señor solamente es hablar cosas en contra de Dios, es vivir en contra de lo que Dios ha establecido que vivamos, o cómo ha establecido que vivamos. De esa manera blasfemamos la palabra de Dios. Entonces, lo primero que Pablo le dice a Tito es, primero, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, así como tenía el deber de seleccionar ancianos con las características que Pablo le estaba proporcionando, también debía instruir conforme a la sana doctrina, no como Tito podía tener en mente instruir a las personas, no como él había, o como él veía que los ciudadanos en Creta lo hacían, sino había estándares establecidos para que Tito pudiera enseñar a los diferentes grupos como tal. Es lo que le quiere decir. Pero en cuanto a ti, le dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, vamos ahora a ver dos grupos más, que son los jóvenes y que son los siervos. Pero antes de entrar en detalle en el texto, yo quisiera un poco hablar, mi amado hermano, que veamos entonces qué significa la palabra sana doctrina, o qué significa la frase sana doctrina. De hecho, la palabra sana viene del griego, que es juliano, tiene que ver con la buena salud, tiene que ver, es decir, debe estar bien, es figuradamente, no ser incorrupto. Entonces, la palabra enseñanza viene del griego didascalía, que quiere decir instrucción. Puede significar doctrina o puede significar enseñanza. Ahora, ¿qué entonces significa la sana doctrina? La sana doctrina es una enseñanza saludable que tiene como base la verdad de las Escrituras y que resulta en vidas que glorifican a Dios, pero que dan testimonio a los no creyentes del gran poder del Evangelio. Entonces, la sana doctrina tiene que ver con la manera en que con la manera saludable que nosotros estamos aprendiendo, con la manera saludable o con lo que nosotros estamos siendo instruidos como tal. El pastor John MacArthur, en su Biblia de Estudio, en un comentario que me gusta mucho, dice que el pueblo de Dios debe conocer la verdad que conduce a la salud espiritual plena, no solo para agradar a Dios, sino también para tener un testimonio eficaz ante los no creyentes. Ahora, hablando un poco, pensando un poco acerca de la sana doctrina, entonces la sana doctrina no solamente nos ayuda a que tengamos vidas, no solo nos ayuda a recibir información, sino también a que nosotros podamos ser testimonio a las personas no creyentes que nuestras vidas están siendo transformadas como tal. Si usted no tiene en mente que debe vivir conforme a lo que el Señor ha determinado que vivamos y conforme a la sana doctrina, entonces conforme a qué está viviendo o qué tiene en su mente, qué es lo que quiere hacer. Está viviendo solamente un cristianismo porque hay reglas como tal, porque no queremos que los hermanos piensen que estamos haciendo las cosas mal. Realmente debemos ser testimonio, mi amado hermano, de lo que aprendemos como tal. Es por eso que Pablo da ciertas instrucciones como tal para estos grupos. Debe vivir conforme a la sana doctrina, debe vivir de manera saludable, han aprendido que el Señor vino y los rescató y los ha salvado, entonces vivan como que lo hacen, vivan de esta manera como tal. No pueden vivir de otra manera. ¿Por qué? Porque en medio de estas circunstancias que estaban pasando en Creta, los cretenses obviamente, o los cristianos que estaban establecidos en estas iglesias, debían hacer un contraste como tal con respecto a la vida de los cretenses como tal. Debía haber una diferencia. Usted y yo, mi amado hermano, debemos hacer una diferencia como tal, conforme a las personas con las que trabajan, con las personas, con sus amigos como tal. Debe haber una diferencia. Y debe notarse que usted está viviendo conforme a la sana doctrina. Si usted dice soy cristiano, en su trabajo, con sus amigos, ¿está viviendo de esta manera? ¿O cómo se está comportando? Por eso, Pablo, ¿verdad? Nosotros entendemos, mejor dicho, que la carta es
una carta un poco práctica, porque nos dice de qué manera debemos conducirnos. Es el Señor que establece de qué manera debemos conducirnos. No mintiendo, obviamente el apóstol Pablo tenía en mente, o tenía en este caso en su corazón, que el evangelio pudiera ser expandido, pero si la vida de las personas, de las personas que se congregaban en Creta como tal, que eran parte de la iglesia de Creta, no eran vidas conforme a la sana doctrina, entonces era muy difícil que el evangelio pudiera expandirse. Yo no digo que el Señor de ninguna manera no tenga poder para que el evangelio se expanda, pero entonces, ¿quién va a creernos? ¿Quién va a creerle a usted si dice que es parte de una iglesia de sana doctrina, pero su vida no es parte de la sana doctrina como tal, o de la sana enseñanza como tal? Vea cómo es importante que esas cosas puedan irse nivelando. Vea cómo es importante, como debe haber un balance como tal. Entonces, la carta de manera general tiene como propósito ese sentido, tiene como propósito que las iglesias puedan ser ordenadas, que las personas aprendan, obviamente, que aprendan acerca del Señor, pero que vivan con respecto al Señor, que vivan con respecto a lo que dicen que viven, que no se quitan el traje, obviamente, de cristianos cuando salimos de acá y luego nos lo ponemos cuando vaya a ser el domingo o cuando vaya a ser el jueves. Es lo que usted y yo hacemos algunas veces, o es lo que usted y yo hacemos generalmente. El llamado entonces, mi amado hermano, con respecto a la sana doctrina, y yo sé que en estos grupos a los que Pablo le estaba hablando, entra usted y entro yo, y si se da cuenta, las características tienen mucho que ver entre cada grupo, pero todas están enseñadas con respecto a la sana doctrina como tal. Por eso en el versículo 1 Pablo le dice a Tito: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Usted conoce la información, tiene la información en su mente. ¿Cómo está viviendo su vida usted? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿De qué manera estamos viviendo nuestras vidas cristianas, amado hermano? ¿Hace una separación de la vida cristiana cuando está con sus amigos? Decía por ahí un teólogo: el problema no es que usted tenga amigos cristianos, el problema es la clase de cristiano que es usted enfrente de sus amigos. Amén. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ustedes no van a poder salir de Creta. Es muy posible que nunca, mire, yo le digo a usted, es muy posible que nunca encontremos una ciudad así, como si no es la ciudad celestial, si no es en el Señor. Cuando Él venga por nosotros, no vamos a encontrar un lugar donde nosotros vivir y que el mundo no nos afecte. El mundo está ahí y vivimos nosotros en el mundo como tal, pero no somos parte del mundo. Es lo que Pablo estaba diciéndole a ellos. Ustedes han aprendido conforme a otras cosas, conforme a lo que Creta les enseñaba, pero instrúyense en la sana doctrina. Tito, instruye a estos en la sana doctrina y que puedan vivir de esa manera. Cuando usted, la única manera que puede sentirse orgulloso, y yo no sé que esto no es bueno, de una sana doctrina, es cuando usted esté viviendo conforme a la sana doctrina. Sé que es muy posible que no nos gusta que nos digan esto, pero si usted dice: ay no, yo voy a una iglesia de sana doctrina, ¿cómo está tu vida? ¿De verdad estás viviendo conforme a lo que estás diciendo que conoces? Porque miren, somos buenos para recoger información, pero para ponerla en práctica es bien complicado. Entonces, yo hago la pregunta, ¿cómo? Y hoy vamos a entrar un poco más al texto, ¿verdad? Para que vea cómo entonces deben vivir, o cuál es el fuerte llamado a los jóvenes y siervos. Vamos a ver dos grupos. El primer grupo que vamos a ver es a los jóvenes como tal. La invitación. Gracias, hermanos, perdón. Pablo dice en el versículo 6: asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra asimismo, ¿por qué leímos, hermanos,
todo el texto, porque asimismo viene en el mismo hilo de pensamiento del versículo 1. Asimismo quiere decir de la misma manera como enseñaste o como debes enseñar a las ancianas, a los ancianos, a las jóvenes esposas, de la misma manera, con la misma base, enseña también a los jóvenes. Estos quiero darle un poco de información antes de entrar, eso lo tenía en el siguiente punto, pero quiero darle un poco de información. Estos eran jóvenes hombres como tal, eran hombres como tal. La juventud podría verse en personas desde los 12 años hacia los 40 años aproximadamente. Cuando Timoteo recibe la carta de Tito, Timoteo tenía aproximadamente entre 30 y 40 años cuando le dice que nadie tenga en poco tu juventud, más bien sé ejemplo y le da ciertas características en las cuales debe ser ejemplo. Entonces esta carta tiene igual similitud, recuerda que es una carta pastoral. Entonces Pablo estaba dirigiéndose a los jóvenes como tal. Pablo usa nuevamente la palabra exhorta o exhortar, como en el versículo 9 del capítulo 1. Y recuerde que la palabra exhortar tiene una connotación de invitar. Asimismo, invita a los jóvenes. Invita. La exhortación, mi amado hermano, tiene como base Cristo como tal. La invitación tiene como base a que la persona a la que se está invitando, o la palabra exhortar, que el griego es parakaleo, es un llamado. También se usa para el llamado a la salvación. Cuando nosotros hablamos con los hermanos, cuando hablamos con los no creyentes, con alguien que no es creyente, le decimos: te invito, vení al Señor. Es el mismo llamado, es la misma palabra que Pablo está usando aquí. Ya la ha usado en otros textos, pero dice invita o invoca o llama, y es un imperativo. Debe hacerlo porque debe hacerlo. Te invito o exhorta a estos jóvenes, y hazlo con la urgencia necesaria. Hazlo con la urgencia, porque estos jóvenes no se están pareciendo o se están pareciendo a los jóvenes en Creta. Por eso les dice, el apóstol Pablo le dice a Tito: exhorta a los jóvenes, hazle el llamado a los jóvenes. Tito hace una invitación fuerte, firme en el Señor, a los jóvenes que han creído en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. A los que estaba invitando eran a los jóvenes que estaban dentro de la iglesia como tal. Recuerde que está ordenando la iglesia. Es por eso que es importante entender el contexto. Estaba ordenando la iglesia. Entonces los jóvenes de adentro eran los que estaban siendo desordenados. Los de afuera sabemos que son ordenados, pero los de adentro eran los que estaban siendo desordenados. Entonces Tito les dice a los jóvenes: hey, ustedes, los invito a que sean de esta manera. La carta que el apóstol Pablo le estaba mandando traía estas exhortaciones que vienen de parte de Dios también. Es por eso que la invitación tiene una implicación, mi amado hermano, de obediencia. Apela a la fe y al conocimiento que los jóvenes ya tenían acerca del Señor. En el capítulo 1 nosotros entendemos que el apóstol Pablo, de alguna manera, que usted sabe, ¿verdad?, da instrucciones de cómo seleccionar ancianos, por qué seleccionar ancianos y toda esta información. Pero en este capítulo entonces las personas ya han venido, obviamente han venido al Señor, ¿verdad? Y el apóstol y Tito apela a esta obediencia, a esta fe y al conocimiento que ellos tienen del Señor como tal. No eran jóvenes ignorantes como usted y como yo. No somos ignorantes de la palabra del Señor. Es por eso que si yo voy a exhortarles, si el hermano Carlos va a exhortarles, si algún hermano que están entre ustedes se van a exhortar entre ustedes, lo vamos a hacer creyendo que usted ha venido el Señor ya, y vamos a exhortarlo de una manera firme. Hermano, de verdad, pedí perdón por tus pecados, estás haciendo las cosas mal. Te llamo y te exhorto. La palabra, sé que se escucha un poco fuerte, exhortar. Generalmente cuando yo no había venido a esta iglesia, entendía que la exhortación era algo de hay que zarandear a la persona y aquel te exhorta, hermano. No, sino es una invitación. Es una invitación por el grado de urgencia, mi amado hermano, por el grado de lo que estaba sucediendo al momento. Pablo entendía que
cualquier joven, como en este entonces, y esos jóvenes hombres y también mujeres, porque tiene la misma característica la mujer y el hombre anciano, podían perderse en cualquier momento, o podían desviarse, mejor dicho, en cualquier momento para no hacerle en su cabeza de que la salvación no se pierde o si se pierde, o podían desviarse en cualquier momento. Por eso les decía, invítalos, exhortalos, porque no están viviendo de la manera que deberían de estar viviendo. ¿Cuáles son entonces esas características a las que el apóstol Pablo le dice a Tito que exhorte a estos jóvenes? En el versículo 6 vemos y dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Lo primero que le dice es que los jóvenes deben vivir de manera sobria y prudente. La palabra prudente, mi amado hermano, es un verbo que tiene como raíz sofrón. Esto quiere decir sano de mente, es decir, que se domina a sí mismo, es como la templanza. Algunas traducciones lo traducen como sobrio. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo le dice a Tito que les diga a estos jóvenes o cómo deben vivir estos jóvenes es que deben vivir de una manera sobria como tal. Y lo contrario de sobrio, mi amado hermano, es lleno o es ebrio. Y usted no me va a dejar mentir, cuando usted está lleno de emociones, toma decisiones alocadas, ¿verdad? Y comete errores. No siempre es bueno, es mejor hacerlo con una cabeza sobria. Los jóvenes tenemos esta característica de que cuando algo domina nuestra mente y cuando hay emociones muy fuertes, tomamos decisiones de manera incorrecta. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito que estos jóvenes sean sobrios, que sean prudentes, que sean cabales de mente. Yo sé que pues, hermano, no estoy loco, pero se comporta como eso cuando no está siendo sobrio, cuando no está siendo prudente como tal. Entonces, la idea de Pablo era que el joven pueda conducirse por la vida de forma que pueda actuar sin desenfreno, que haya un freno como tal. Y tenía que recordárselo. Yo sé que tengo que recordárselos a ustedes. Hay que vivir de una manera sobria, prudente. Tomar decisiones con base a las emociones, mi amado hermano, casi siempre trae problemas. Y en las escrituras nosotros vemos algunos ejemplos de jóvenes imprudentes como tal. Tenemos a Absalón, el hijo de David, que mata a Amnón por el problema con su hermana y se echa en contra del reino de su padre para poseerlo. Un joven que no era de ninguna manera prudente, no entendía la manera en cómo debía conducirse, sino que se dejaba llevar por sus emociones. También tenemos a Roboán en Primera de Reyes 6:20. Él consulta a los ancianos, pero también consulta a otros jóvenes, y los jóvenes le dicen, no, hace las cosas mal. Y encontramos en Primera de Reyes 6:20, dice el texto, tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza. Diles, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre fue duro con ustedes, yo les seré más todavía. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Ese era el consejo que los jóvenes no prudentes estaban dando a este rey como tal. Era un consejo que estaba totalmente desenfrenado. Los ancianos le dijeron otra cosa, le dijeron lo contrario, pero como estaba viviendo de manera imprudente, este joven hizo las cosas como él quiso. Y no sé si se puede pensar, pero estos somos nosotros algunas veces. Este es un llamado a los jóvenes, varones, pero también yo sé que las jóvenes mujeres y mujeres ancianas también hacemos esto, también hacen eso. No prudentes. No somos prudentes. De manera práctica podemos pensar entonces de qué manera podemos vivir prudentemente. Lo podemos hacer en nuestra vida espiritual, lo podemos vivir prudentemente en la vida sexual. Es necesario que la prudencia se vea también en estas áreas. En su vida espiritual, como hermano, debe entender que para que usted pueda conocer obviamente más al Señor, debe leer las escrituras. Para que tenga una comunión con el Señor debe orar. Es necesario que lo hagamos. Su vida espiritual debe ser conforme a la prudencia, a la sobriedad. No, yo siento tal cosa. Eso no vale, mi amado hermano, sino debemos hacerlo con prudencia. En la vida sexual debemos entender que es muy peligroso descuidar esta área.
Por eso debemos dirigirnos de manera prudente. Es el llamado que Tito hace a los jóvenes. Vivan de manera prudente. Ya saben la información. Mire, y el problema muchas veces es que creemos que porque sabemos la información, pensamos que nuestras vidas están alineadas a la información que nosotros ya tenemos en nuestra mente. Y cuando hacemos nosotros, cuando nos vemos y cuando hacemos el pensamiento y vemos realmente nuestra vida, está totalmente desalineada, mi amado hermano. Totalmente desalineada. Salimos reprobados. Sale usted y yo reprobados. Porque no estamos viviendo de manera sobria. Porque el llamado a ser sobrios, a ser prudentes, nos valió, no nos importó. Entonces Pablo le estaba diciendo de esta manera: esas son cosas prácticas, mi amado hermano. Debemos ser prudentes también en las relaciones con los demás, crear buenas relaciones. Es indispensable hacerlo con una base bíblica. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, debemos hacerlo de manera prudente. Los jóvenes deben hacerlo de manera prudente. Entonces, lo primero que Pablo les dice a los jóvenes o lo primero que le dice a Tito que los jóvenes deben ser, es que los llame a ser prudentes como tal, un llamado a la prudencia. Y ese es el llamado que yo les hago a ustedes acá, es un llamado a la prudencia, a que vivamos de manera prudente. Si conoce, entonces viva de esta manera, viva conforme a lo que el Señor ha establecido, conozca más al Señor. Cultive una relación con el Señor de manera prudente. Hágalo porque el texto nos dice que exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Después, más adelante, le dice en el versículo 7 a Tito: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. El segundo llamado que yo le quiero hacer a los jóvenes es un llamado a ser ejemplo para los demás. Un llamado a ser ejemplo para los demás. Y vea que los jóvenes piadosos deben ser ejemplo en buenas obras. Deben ser ejemplo en buenas obras. Tito tenía la responsabilidad de poder mostrar cómo se vive una vida piadosa y justa. Usted lo encuentra más adelante en el mismo capítulo, que debemos vivir justa y piadosamente. Entonces, quiero ir un poco, porque sé que el tiempo vuela, pero quiero que estudiemos un poco la palabra ejemplo. La palabra ejemplo es un verbo que en el griego es tupok. Tupok tiene que ver con cuño. El cuño, mi amado hermano, es como un troquel, es como un pedacito, como una cuñita con la que marcaban las monedas anteriormente. Es como un sello, por decirlo de esa manera. Entonces, ese sello servía para que el metal pudiera ser grabado. Amén. Es un molde como tal. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole entonces a Tito? Muéstrate en todo como ejemplo. Es decir, que tu ejemplo marque la vida de estos jóvenes. Que tu ejemplo, que con la manera sana en la que tú estás viviendo, con la manera sana en la que tú estás moviéndote, de esta manera marca a los demás. Y yo le pregunto a usted: ¿cómo está usted marcando a los demás? Porque la marca o este cuño o la palabra que significa modelo, ejemplo, puede ser también para buenas cosas o para malas cosas como tal. ¿Cómo nosotros entonces estamos marcándonos a las personas? Jóvenes, ¿cómo ustedes están marcando a los demás? Adultos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿De verdad estamos dejando un sello de buenas obras como tal? Porque es lo que le dice Pablo a Tito: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Márcalos con buenas obras. Márcalos y enséñales la manera en que deben conducirse. Pablo era ejemplo, mi amado hermano, era un buen ejemplo como tal. En Filipenses 3:17 entendemos que es un modelo para la iglesia, y en 2 de Tesalonicenses 3:9 también aparece como ejemplo como tal. Entonces, aquí la idea no es que seamos un ideal, no seamos jóvenes ideales como tal, sino que nuestro ejemplo sea bueno, que nuestro ejemplo lo podamos grabar en las demás personas con buenas obras.
Efesios 2:10 dice que para estas buenas obras estaban ya predestinadas para que nosotros las podamos realizar. ¿Cómo o qué tipo de buenas obras podemos realizar, mi amado hermano? En 1 Timoteo 4:12, no lo busques, se lo digo así rápido. Entendemos que podemos ver identificadas las buenas obras conforme a la palabra, o sea, todo lo que tenemos que decir, a nuestra conducta como tal, cómo está siendo nuestra conducta, al amor, esto quiere decir el servicio sacrificado para los demás. Podemos ver también la fe, esto quiere decir el compromiso y la fidelidad que nosotros estamos teniendo para el Señor como tal, y también en la pureza. Esto principalmente en la pureza sexual. Son estas 5 áreas en las cuales el joven puede dejar huella o puede marcar al otro joven como tal. Es lo que era la responsabilidad de Tito cuando el apóstol Pablo le dice: muéstrate tú. Es un imperativo, muéstrate, hazlo, haz ejemplo, deja huella en estas personas. Y yo le pregunto a usted de verdad, ¿qué clase de huella entonces estamos dejando? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, amado hermano? Si no estamos enseñando la palabra de Dios, si no tiene el ministerio de enseñar, tiene el ministerio en el sentido de que las personas puedan ver que su vida está siendo transformada a la luz de las Escrituras. ¿Cómo estamos viviendo? Eso se lo dejo y usted lo puede evaluar. Evalúelo, evaluemos nuestras vidas. Es un llamado fuerte a que podamos ser ejemplo, pero un buen ejemplo para poder andar en buenas obras, no en malas obras, en buenas obras, amado hermano. De igual manera, nosotros vemos también en el versículo 7, dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. Entonces, ese es un llamado a que podamos enseñar sanamente. La palabra sana aparece otra vez acá de manera saludable. Quiere decir de que que Tito debía enseñar con pureza de doctrina. O sea, debemos enseñar, la doctrina o la enseñanza debe ser enseñada puramente, de manera pura, no porque nos convenga. De esa manera es como Tito iba a dar ejemplo a los jóvenes como tal. Lo que él enseñaba no estaba corrompido como enseñaban los que venían de los judaizantes como tal, sino estaba siendo puro como tal. Es otro llamado que el apóstol Pablo estaba haciendo a los jóvenes de Creta. Deben hacerlo de esa manera, enseñen de esta manera sanamente. Aquí podemos encontrar en el versículo 7, con pureza de doctrina, es decir, que su enseñanza sea para edificación a los demás. Y esto es una responsabilidad a ustedes hombres, a ustedes jóvenes, de poder aprender de la palabra del Señor. Es esencial que puedan aprender de la palabra del Señor para que sus enseñanzas no sean torcidas como tal, no estén siendo otra cosa que no sea la palabra de Dios. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Tito: de esta manera debes hacerlo. Es un llamado, mi amado hermano, a que podamos enseñar sanamente. Tome la responsabilidad. Yo sé que quizás para ustedes como cansado, tiene, yo sé, su trabajo y todo esto, pero los que venimos acá y tratamos de preparar un texto y todo esto, sabemos los grandes beneficios de poder estudiar la palabra del Señor. Sabemos los grandes beneficios, no solamente de conocimiento. El Señor nos confronta a cada momento con lo que estamos nosotros preparando, y nos ayuda y nos enseña, y tratamos de enseñar sanamente. Es el llamado que Tito tiene a que pueda ser ejemplo, y que ese ejemplo sea enseñar con pureza de doctrina, no como los engañadores, no como los adversarios, sino de manera pura, de manera correcta. Pero hay que aprenderlo, obviamente. Es necesario. Aprenda. Es el llamado que usted tiene también. Hombre, párese y haga las cosas. Joven, no sé, los que están escuchando, los que escuchan acá, los que van a escuchar, es esencial que puedan enseñar de esa manera, que podamos citar los textos y vivir conforme a lo que estamos enseñando. Es totalmente necesario.
Ahora, Tito en su enseñanza debe demostrar que no está corrupta, debe dar la instrucción en forma tan clara y valiente en la bien equilibrada verdad del Evangelio que se hace evidente a todos los que él ha sido o está predicando como tal. Entonces debe haber como le decía, un balance de lo que estaba predicando y lo que estaba enseñando como tal. Entonces ese es un llamado a eso, mi amado hermano joven, enseñe de esta manera. También el apóstol Pablo en su carta vemos, dice, con pureza de doctrina, con dignidad. Acá, cuando hablamos de dignidad, es que no debe enseñar sin aquella seriedad o dignidad, aquella seriedad que es para honrar al Señor como tal. No tiene que ver obviamente con la seriedad. Ante los oponentes de Tito, Tito debe demostrar la seriedad correspondiente a la hora de poder enseñar o a la hora de poder ser ejemplo. Debemos ser serios en nuestra manera de vivir, es lo que Pablo está diciendo. Le está diciendo a los jóvenes: háganlo con dignidad, háganlo con seriedad, entienda que lo que está haciendo es como para el Señor y no como para los hombres. Entienda que de quien está delante es delante de Dios. Es la idea que Pablo le da a Tito acá. Debe hacerlo de manera digna, de manera seria, porque si no va a parecerse a los de afuera que juegan con las cosas del Señor. Vemos ahora lastimosamente tantas iglesias o tantas personas que se dicen ser cristianos y juegan en algún punto con la palabra del Señor. Pero no era lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a los jóvenes aquí. Lo que les está diciendo: deben hacerlo con dignidad, con seriedad. Háganlo de esta manera. Les está llamando a que consideren la gran responsabilidad la gran responsabilidad y lo hermoso de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Porque obviamente, mi amado hermano, este llamado es para los que han creído en el Señor. ¿Cómo considera usted la palabra del Señor? ¿De qué manera usted considera la vida cristiana? Es algo hermoso, obviamente. Hay dificultades, me va a decir, hermano, pero hay muchas dificultades, claro. Pero eso no quiere decir de que usted no debe actuar con seriedad. Eso no quiere decir de que por las adversidades Tito no debía mostrarse digno de lo que estaba haciendo. Nosotros, mi amado hermano, debemos hacerlo de esa manera. También firmes, seriamente, porque es un llamado a que podamos hacerlo así. Es esencial que lo hagamos de esa manera, porque si no, entonces estamos cayendo en solo tener información una vez más en nuestra mente, y nuestra vida no está reflejando nada, no está reflejando lo que conocemos como tal. Entonces el llamado acá es a que este joven, el joven prudente, lo haga de esta manera. Yo sé que es fácil proclamar un mensaje, pero es difícil vivirlo con la seriedad posible. Es fácil decir yo soy o yo conozco toda esta información, pero cuando lo queremos vivir es complicado, yo sé. Es por eso que el apóstol Pablo le decía a los jóvenes, le decía a Tito, muéstrate de esta manera, sé digno, sé serio. Hermano, seamos serios conforme a lo que el Señor nos está diciendo, conforme a lo que el Señor nos ha establecido que podamos vivir. De igual manera, en el versículo 8 dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, en el 7 con dignidad, en el 8 le dice con palabra sana e irreprochable. Ahora, acá, con palabra sana e irreprochable, lo que Pablo le estaba diciendo era que debía cuidar el aspecto en cómo él, y esto quizás es muy posible que usted piense que es en la predicación. No, sino más bien es lo que estaba hablando, lo que Tito estaba hablando, así como entre sus hermanos y todo esto. Es lo que quiere decirnos. No debe haber reproche en lo que nosotros estamos hablando, o qué es lo que usted está hablando como tal con los demás. ¿Qué pensamientos tiene en su cabeza que los trae a mencionarlo? ¿Es la palabra de Dios
¿O qué es lo que está hablando joven con sus amigos jóvenes como tal? ¿Se ríe de los chistes de sus chistes rojos, los chistes de doble sentido? ¿O qué está haciendo? Era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo acá. Ten cuidado que de lo que estás hablando. Cuida todo aspecto de tu vida. Cuida lo que estás diciendo en tu entorno. En Efesios 4:29 el apóstol Pablo nos dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que nos escuchan. Era eso puntualmente lo que Tito estaba recibiendo de parte de Pablo. Que tu palabra sea sana, que lo que estás hablando, que las conversaciones que estás teniendo con tus amigos, que las conversaciones que estás teniendo con tus familiares sean palabras saludables y que no tengas reproche, que nadie venga a decir: yo escuché a aquel hermano diciendo tal cosa. Era lo que le estaba diciendo. Y por eso le decía que la carta es un poco práctica, porque esas son cosas que nosotros hacemos. Son cosas. Y acá le hago la pregunta, mi amado hermano: ¿qué es lo que usted está hablando todos los días? ¿Qué es lo que usted escucha? ¿A qué le da seguimiento usted cuando hay conversaciones de sus amigos? Yo sé que en nuestros trabajos no trabajamos de verdad. Yo creo que del 100% en nuestros trabajos será un 3%, 5% personas cristianas como tal. Sé que no está hablando Biblia toda la vida, yo sé que no. Pero su palabra está siendo sana y irreprochable. Está viviendo conforme a la sana, está hablando conforme a la sana doctrina. Está hablando de manera que el Señor sea glorificado en lo que usted está diciendo. O podemos etiquetarlo en otra categoría, mi amado hermano. O podemos verlo, y aquí el llamado es para los jóvenes. Jóvenes, podemos etiquetarlos en otra categoría que no sea en hablar palabras sanas y irreprochables. Porque debemos tener cuidado de esto. Es esencial que tengamos cuidado en este sentido. Y hay una razón por la cual debemos hacerlo. Yo se la mencionaba en la introducción. La razón la encontramos siempre en el versículo 8. La razón por la cual el joven debe ser irreprensible, debe enseñar bien, debe hablar sanamente y debe ser sobrio es, dice el versículo 8, para fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Esa es la razón. Pero cuando dice de nosotros, el sentido es de nosotros que hemos nacido de nuevo y que predicamos el evangelio. Cuando dice nosotros, el apóstol Pablo se mete en el mismo huacal o se mete en la misma caja y dice de nosotros como tal, nosotros que decimos que somos creyentes. Es para que el adversario pueda avergonzarse, es para que podamos callar la boca de estas personas. Pero si nosotros estamos no siendo sobrios, no siendo irreprochables con lo que hablamos, si no estamos tomando el cristianismo con seriedad, si no estamos tomando la vida cristiana, si no estamos enseñando sanamente, ¿podemos nosotros avergonzar al adversario como tal? ¿Podían los jóvenes de la isla de Creta, que eran cristianos, avergonzar a los judaizantes con la... Gracias. No sé que me escucharon, perdóname. Gracias. ¿Podían estos jóvenes avergonzar al adversario como tal? ¿O estaban viviendo todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo que debemos vivir conforme a la sana doctrina? Y esa pregunta es para nosotros también. ¿Podemos avergonzar, mi amado hermano, a el adversario porque estamos viviendo vidas conforme a la sana doctrina? ¿O no lo podemos hacer? Usted, pésese usted solo. Aquí la palabra avergonzar tiene el sentido de invertir lo que están diciendo de nosotros, es decir, de contradecir lo que están diciendo de nosotros, que puedan acusarlo, pero que no lo encuentren culpable. Ese es el sentido. Entonces, yo le hago la pregunta, porque esa era la razón por la cual debía hacerlo de esta manera. Para que dice el versículo 8, para fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros.
a no tener, si estás viviendo de la manera en que yo te estoy diciendo, entonces el adversario no va a tener nada malo que decir de vos. Eso le decía Pablo a Tito. Pero es el llamado a los jóvenes. Joven, ¿qué está diciendo el adversario de vos? Yo sé que usted no mira como adversario a su papá que no se ha convertido, pero en un sentido espiritual es un adversario, porque lo quiere sacar de donde el Señor lo tiene en este momento. Yo sé que a su amigo que no se ha convertido y que no es parte de la iglesia, no es parte de la iglesia universal, no lo mira como un adversario, pero si usted lo piensa, son adversarios y van en contra de la palabra del Señor. Los puede callar, los puede avergonzar con la vida santa que está llevando. Hay solo santos acá. Yo sé que no, yo sé que es imposible, pero su vida, ¿cómo está siendo? ¿Ya se pasó alguna vez un escáner, joven? Es para usted, de la vida que está llevando. Ya se pasó ese escáner y se dio cuenta que está cuidando todo aspecto de su vida, el llamado que el Señor le ha hecho. ¿Está siendo prudente? ¿Está tomando decisiones de manera prudente? ¿O qué clase de decisiones está tomando? ¿Puede hacerlo? ¿Puede avergonzarlo? Esa pregunta le queda a usted, mi amado hermano. Pero era lo que Pablo estaba diciéndole a Tito. De esta manera, como yo te estoy diciendo, los jóvenes deben comportarse conforme a la sana doctrina, conforme a la enseñanza saludable. Es de esa manera que deben comportarse, no hay otra manera. Y ese es un llamado para nosotros también. Ahora, vemos el segundo grupo. El segundo grupo son los siervos. Si usted, si gusta, vaya conmigo al versículo 9. Dice el versículo 9: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Usted sabe, mi amado hermano, que en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, había esta forma de vida, por decirlo de esa manera, que habían siervos y habían amos como tal. El siervo se debía totalmente a lo que el amo había determinado, a lo que el amo determinaba. Yo iba donde, yo era alguien que era pobre posiblemente, iba donde un amo de un señor y le decía: yo quiero vivir para ti, quiero servirte porque no tengo nada. Entonces inmediatamente el amo adoptaba a esta persona y lo ponía a servir, lo ponía a servidumbre. Si bien es cierto, habían algunos amos que eran déspotas, o habían algunos amos que eran malos, pero habían otros que no eran de esta manera. Habían otros que podían, por lo menos José sirvió, ¿verdad?, al faraón, era siervo de faraón y él estaba en los puestos más altos. Amén. Estaba en esos puestos, pero estaba esta clase de servidumbre. Ahora, entendemos entonces que lo que Pablo está abordando acá en este versículo no es la manera en cómo debía vivir un amo con un siervo como tal, porque no estaba hablando de eso. De hecho, la palabra de Dios no aprueba ni desaprueba la servidumbre. Solo hay ciertos textos en lo que podamos nosotros ver, en los cuales podemos entender cómo el amo y el siervo debían vivir. Por lo menos en 1 de Timoteo 6, del 1 al 2, yo lo leo, no lo busque. Dice: todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Es la carta a Timoteo. Es la manera en que los amos debían dirigirse. Usted conoce la historia de Daniel y sus amigos esclavos en Babilonia, pero ellos obviamente, se recuerda, no hacen concesiones con lo que el mundo, con lo que Nabucodonosor estaba pidiendo que se le adorara. Ellos servían en este reino, pero
no tenían que ver con las cosas de este reino, porque si bien es cierto, los esclavos debían su vida o su vida entera al amo, pero en las cosas que iban en contra de las escrituras debían ser firmes si ellos creían en el Señor como tal. Entonces era de esta manera en que los amos o de esta manera los siervos son exhortados por Pablo. Lo que quiero hacer ver es que los siervos a los que Pablo estaba enseñando, o la carta se dirige a los siervos que habían creído en el Señor, que eran siervos piadosos como tal. Entonces, lo primero que encontramos para los siervos es: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo. Lo primero que les dice es que deben estar sujetos, someterse. Que se sujeten es la traducción de un verbo imperativo pasivo, que quiere decir que se sometan de forma voluntaria. Es lo que estaba diciéndoles en este caso Pablo: sujétense a sus amos. Si sus amos son malos o están haciendo las cosas mal, no importa, deben hacerlo por amor a Cristo, no por amor a su amo como tal, sino por amor a Cristo como tal. Es lo primero que Pablo les dice: sujétense a su amo. Si ustedes han creído en el Señor, sujétense a ellos. Hagan las cosas bien, porque de esta manera, viviendo de una manera piadosa, es la única manera en la que nosotros podemos decir al mundo de quién somos verdaderamente siervos nosotros como tal, de nuestro Señor Jesucristo como tal. Entonces, es lo primero que les dice. Es una invitación a sujetarse a sus amos. Pablo entonces entendía que lo que estaba pasando era que como los amos estaban siendo de manera déspota, los siervos estaban siendo rebeldes, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerda usted o ha leído usted la carta a Filemón. La carta a Filemón se trata, Filemón es un amo, se trata de Onésimo, que se escapa de Filemón, ¿verdad? Y está preso con Pablo, cree en el Señor. Cuando cree en el Señor, Pablo le dice: tenés que irte, porque vos perteneces a tu amo. Vos perteneces a tu amo. Entonces, la carta a Filemón nos da información de cómo debe tratarse un amo creyente y un siervo creyente también. Le dice: andate para donde tu amo, y manda una carta. Es esta carta, ¿verdad?, a Filemón, y le dice que si él le debe algo, que Pablo lo paga todo. De hecho, le dice: tú me debes a mí, porque tú has venido al Señor, porque yo te prediqué la palabra a ti. Y le dice Pablo a Filemón: te mando a Onésimo, que te va a servir ahora mucho más, porque ahora es un siervo amado y es un siervo del Señor también. Entonces, si bien es cierto, la relación no debía romperse solamente porque había venido al Señor, Onésimo, pero entonces Onésimo debía sujetarse a Filemón porque amaba al Señor como tal. Y Filemón debía recibirlo de una manera diferente porque también amaba al Señor. Era lo que estaba diciendo acá, lo que dice Pablo a Tito acá: los siervos deben sujetarse a sus amos como tal. De igual manera, el esclavo piadoso agrada a su señor terrenal. Debía agradar a su señor, debía hacerlo. En el versículo 9 encontramos y dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes. Acá, la idea es que puedan ser que el siervo, quiero no trabarme yo, que el siervo, cuando dice complaciente, es que pueda agradar en todo y que busque la manera de agradar al Señor, a su Señor como tal. Lo hace a pesar de las circunstancias, trata de vivir en contentamiento. A pesar de las circunstancias, no muestra desánimo. El siervo que ama al Señor, que ha venido a la salvación, trata de hacer todas estas cosas, como Colosenses 3, 23 y 25 lo dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es de esta manera que el siervo debía tener en su mente la manera de conducirse delante de su Señor. Si bien es cierto, venir a Cristo no le iba a liberar de su esclavitud,
De hecho, tenían que pasar 6 años y al séptimo año, ellos, bueno, a los 6 años de servidumbre, ellos podían ser liberados, pero ellos determinaban si seguir o no seguir, porque si ellos tenían familia ahí, en la casa de su amo, su familia tenía que quedarse también en algún punto, porque eran siervos también. Entonces, es lo que Pablo le está diciendo. El siervo piadoso trata de agradar a su Señor y trata de vivir conforme a lo que dice este texto. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Trataba de hacerlo para el Señor. Y usted me va a decir, hermano, entonces, ¿cómo aplica esto a nosotros? John MacArthur me gusta porque hace la referencia a nuestros trabajos como tal. Servimos en nuestros trabajos, tratamos de agradar obviamente a nuestros jefes. Y si usted está tratando de agradar a su jefe porque es su jefe como tal y no porque es un trabajo que el Señor le ha proporcionado y porque lo hace de corazón conforme al Señor, entonces hay un problema. Aquí el punto es que nuestro agrado a nuestros jefes, a donde nosotros trabajemos, debe hacer porque el Señor lo ha salvado, debe hacerlo porque el Señor es bueno y le ha dado este regalo, y debe hacerlo de manera contenta, con contentamiento como tal. No porque le pagan tanta cantidad de dinero, yo sé que lo trabajamos por eso, pero era el punto de Pablo acá. Agrádenlos, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades. Entendemos también entonces que el esclavo piadoso respeta a su ama terrenal, y esto quizás lo vemos rápido. En el versículo 9 dice: complacientes, no contradiciendo. Quiere decir que el siervo piadoso, hace una vez más todo como para el Señor. Es respetuoso una vez más en nuestros trabajos. Sabe que a quien defrauda, el siervo piadoso sabe que a quien defrauda o a quien defraudamos nosotros es a Cristo como tal. Es al Señor a quien defraudamos cuando somos irrespetuosos en nuestros trabajos. Una vez más, mi amado hermano, el texto está rodeado de la sana doctrina. Dice que es cristiano y se está comportando de manera mala. Yo sé que lo hemos escuchado más de un par de veces, pero tiene razón la gente de decirlo, que estamos comportándonos de manera mala, no estamos siendo obedientes, somos irrespetuosos. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Conforme a la sana doctrina o de qué manera lo estamos haciendo? ¿Empleados? Sé que no hay siervos, porque ya este sistema se terminó. Yo no conozco a nadie que viva de esa manera al momento. No sé si alguien conoce, pero lo hacemos en nuestros trabajos. ¿Cómo lo estamos haciendo, amado hermano? ¿Lo estamos haciendo de manera respetuosa? ¿Cómo estamos haciéndolo? También el siervo o esclavo piadoso, dice el versículo 10, dice: no defraudando. La palabra defraudando, lo que sucedía, quiero comentarle esto rápido. Lo que sucedía era que la palabra defraudando tiene que ver con dinero. Lo que sucedía era que los siervos robaban a sus amos. Entonces el amo obviamente ponía mano dura con sus siervos si se daba cuenta que éste estaba robando. Obviamente era lo que era del Señor, obviamente lo que tenía. Entonces el siervo robaba. Es por eso que Pablo le dice acá: no defraude, dejen de robar. La idea era de que cuando los señores se daban vuelta, el siervo robaba. Entonces acá dice: no lo hagan. Y es lo que nosotros algunas veces también estamos haciendo. Amén. Puede verlo usted en su vida, quizás, hermano. Robamos a las empresas en las que trabajamos. Robamos tiempo, quizás no dinero, accesorios o cosas así. Y era lo que Pablo le estaba diciendo a los siervos: ya no lo hagan, vivan de manera piadosa. Un siervo piadoso, yo sé que yo no le estoy diciendo acá que debe soportar lo peor, mi amado hermano, pero debe vivir de manera piadosa. Jóvenes, debemos vivir de manera piadosa. Debemos vivir conforme a la sana doctrina, porque
lo que dice el versículo 10, yo creo que para mí es algo impactante. Dice, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Esa es la importancia del versículo 1 al versículo 10. Para que adornemos. La palabra adornen tiene que ver con, traducida es la palabra cosmeo del griego y de la palabra que nosotros tenemos como cosméticos, que son todas esas sustancias que las hermanas y algunos hombres se ponen, que no deberían de hacerlo obviamente, ¿verdad? Para que puedan verse hermosas, bellos, pero no sé, algo por el estilo. Entonces, es lo que Pablo le está diciendo. La vida piadosa de los siervos adorna o muestra bienmente el poder de la doctrina de Dios. Esa es la esencia, mi amado hermano, de poder vivir conforme a la sana doctrina. Si bien es cierto, usted me va a decir, hermano, pero realmente la doctrina de Dios es hermosa. Claro, es hermosa. Es la salvación que el Señor nos ha dado. Es el regalo inmerecido que usted y yo tenemos, mi amado hermano. Pero nuestras vidas deben adornar ese regalo. No debemos vivir conforme a lo que el mundo dice, sino conforme a lo que la sana doctrina nos está diciendo, la sana enseñanza nos está diciendo. Porque si no, nadie va a creer el mensaje. Nadie va a creerlo. ¿Lo creen de usted? ¿Lo creen de mí? Nos hacemos esa pregunta. ¿Creen lo que estamos diciendo? Porque estamos viviendo como estamos diciendo que las personas deben vivir. Es esencial que nos hagamos esta pregunta. Porque no podemos, mi amado hermano, vituperar el mensaje del evangelio con nuestras vidas. Es necesario que lo adornemos, que lo maquillemos, para que las personas puedan creer que verdaderamente, realmente este mensaje tiene poder, usted sabe. Pero si estamos en contra, viviendo vidas desastrosas, jóvenes, si no están siendo prudentes, si están siendo imprudentes, si están siendo llenos de emociones y tomando decisiones en contra de la Escritura, ¿cómo puede decir que usted está viviendo de manera sana? ¿Cómo puede decir de que yo conozco un mensaje? Yo sé que todos decimos lo mismo. Yo no había visto las cosas de la manera como se ven acá en Gracia y Verdad. Pero se mira tu vida de la manera como verdaderamente estás aprendiendo, o sos un cristiano más. Cuando me refiero a un cristiano más, son aquellos que cumplen un culto de semana y cumplen un culto de domingo y después no pasa nada. Vida relax. No era el llamado que Pablo estaba haciendo. Vivan de manera correcta. Es el llamado. Seamos ejemplos, jóvenes. Enseñemos de manera sana. Vivamos con seriedad esto. Es esencial. Es un llamado, es una invocación, es una exhortación. Les exhorto y me exhorto a mí mismo a vivir de esta manera. Cuidemos todo aspecto de nuestra vida. Cuidémoslo a aquellas áreas a las cuales quizás no las podemos ver, pero hagámoslo. Lo que Tito estaba recibiendo de Pablo, de esta manera vivan. Y a los que son mujeres también, ¿verdad? Y siervos o esclavos, que es la misma palabra, es una invitación a que podamos sujetarnos en amor a Cristo. Es una invitación a que podamos buscar buenas relaciones con nuestros empleadores. Es una invitación a vivir una vida respetuosa, porque dice Pablo, nos van a señalar a nosotros, no a ustedes también, pero a nosotros. Pablo quería cuidar todo aspecto de nuestra vida. Entonces, ese es el llamado, mi amado hermano, a que podamos vivir conforme a la sana doctrina. Conoce mucha información, viva conforme a esa información. Ejercítese en la piedad. Ejercítese. Yo sé que, mire, yo le explico esto a muchos hermanos. Tenemos el fruto del Espíritu Santo. No lo vamos adquiriendo conforme nosotros vamos, y quiero que lo tenga en mente, no lo vamos adquiriendo conforme nosotros vamos caminando en la vida cristiana. Cuando el Espíritu Santo nos sella, trae a nosotros el fruto, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre.
amor, dominio propio, todas estas cosas las tenemos, pero debemos ejercitarnos para que podamos vivir conforme a las buenas obras, conforme a la vida sana como tal. Es el llamado de esta noche. Sé que son dos grupos, ¿verdad? Y hay un poco de enredo en los dos grupos, pero de manera general, mi hermano, yo le hago este llamado. Nos hacemos este llamado. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno. Eres un Dios lleno de misericordia y de compasión, quien nos permite venir delante de ti y aprender un poco, amado Dios, de lo que tú quieres decirnos en las Escrituras. Padre, entendemos que como cristianos tenemos un llamado a vivir conforme a la sana doctrina. No solamente a tener la información en nuestra mente, sino a que de nuestra mente pueda pasar a nuestras obras. Y no es que nuestras obras vayan a salvarnos, sino que estas obras, amado Dios, puedan ser un resultado de lo que tú ya hiciste en nuestras vidas. Es difícil en este mundo que tiene quizás un parecido mucho a Creta, Padre, donde la iglesia que Tito estaba pastoreando, que estaba ordenando, se estaba desarrollando. Un mundo con desenfrenos, un mundo que nos ofrece todos los días cosas que van en contra de ti, que nos ofrece vivir de una manera insana, insalubre, que afecta nuestra alma. Pero esta noche, amado Dios, yo oro por los hermanos, oro por los jóvenes como tal, por esas jóvenes que tienen que tomar decisiones, que no lo hagan de una manera descabellada, desenfrenada, sino más bien sobriamente, con templanza. Oro también por todos aquellos que son empleados, que tienen un problema grande con sus empleadores, que no están a gusto en donde están, que no están viviendo de manera contenta, porque no entienden realmente que tú eres el Señor de señores y que debemos vivir, amado Padre, sujetados a ti para que podamos sujetarnos a nuestras autoridades. Ayúdanos, amado Dios, a poder entender que sin ti nada podemos hacer, que necesitamos el Evangelio todos los días para morir a nosotros mismos. Es necesario, Padre, que recordemos el Evangelio. Ayúdanos a recordar el sacrificio de tu Hijo en la cruz, a recordar, amado Dios, que eres tú el Señor, es por quien vivimos. Ayúdanos a recordar, Padre, que cuando nuestras vidas las estamos viviendo de manera desastrosa, a quien estamos deshonrando y contra quien estamos yendo, y es un pecado, es contra ti, amado Dios, contra tu sana doctrina, contra tus enseñanzas que ya tenemos en nuestra mente, pero nuestras vidas no están reflejando. Cante con nosotros, hermano. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, ¿cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguirte en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en
todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Señor, que podamos entender que en cualquier circunstancia de nuestra vida, vivir es Cristo, y que podamos darte la gloria y la honra solamente a ti, amado Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.